¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Un saludo de parte de la comunidad apologética San Francisco de Encarnación, Paraguay. Mi nombre es Hugo González, laico de la diócesis de Nuestra Señora de la Encarnación de Encarnación, Paraguay. Es un gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes este espacio, las redes sociales, que nos une a todos a través del ciberespacio. Y bueno, nosotros nos congrega el poder transmitirle lo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica, desde nuestra condición de laico, desde lo que permita nuestra condición de laico, poder transmitirle a ustedes lo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica. ¿Quién me autoriza a hacer esto? Mi confirmación, aquella confirmación que me une más a la Iglesia de mi Señor Jesucristo, y aquella confirmación en la cual yo me he comprometido en extender y defender la fe de la Santa Madre Iglesia Católica con obras y palabras. Dicho esto, mis queridos hermanos, quiero comentarles a ustedes y hacer una charla amena a lo que están escuchando, y vayan anotando, por favor, porque escuchamos tantas cosas y vamos a ver si lo que escuchamos es cierto o es malintencionado, o simplemente muchos hermanos lo dicen por ignorancia. Mis hermanos, hace tiempo atrás estuve hablando con un pastor evangélico de una denominación y me había dicho que él había recibido el envío apostólico a predicar como lo ha hecho el apóstol San Pablo, y me citó Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Recordarán ese capítulo, ese pasaje bíblico, ese capítulo donde el apóstol San Pablo se encuentra con el Señor, tiene un encuentro personal con el Señor. El Señor le llama por su nombre: Saulo, Saulo. Cae el apóstol rendido a los pies del Señor, queda totalmente ciego y le pregunta: ¿quién eres tú? Soy Jesús, a quien tú persigues. Pregunto, ¿Saulo perseguía a Jesús? Jesús para entonces ya había ascendido al cielo. Perseguía a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que persigue a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está persiguiendo al mismo Jesús. Lean Hechos de los Apóstoles, pueden leer todo el capítulo, del 1 en adelante, riquísimo, y se van a dar cuenta. Ahora, sí estoy de acuerdo con este hermano que el apóstol San Pablo en ese momento tuvo ese encuentro con el Señor, tuvo esa conversión, esa metanoia de la que habla la Sagrada Escritura, que es el cambio de mentalidad. Empezó a seguirle al Señor, su vida fue tocada, fue transformada por el Señor, pero ahí empezó su apostolado verdadero. Verdaderamente ese fue el inicio de su caminar como apóstol. Ese fue su inicio de caminar como cristiano. Ahora vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, del capítulo 13, y quiero ir desde el versículo 2. Cómo recibió el envío, cómo recibió su apostolado el apóstol San Pablo. ¿Cómo recibió? Si él se quiso autonombrar apóstol, yo quiero ser apóstol y me voy y predico lo que a mí se me venga en gana, lo que yo quiero, como yo quiero y según yo entiendo. Si es así, yo creo. Pero si llegamos a encontrar otra cosa en la Sagrada Escritura, tengo que creer lo que está escrito. Dice, mis hermanos, en el capítulo 13, versículo 2 de Hechos de los Apóstoles: un día, mientras celebraban el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. ¿Quiénes le impusieron las manos? Los apóstoles. Esa iglesia primitiva de nuestro Señor Jesucristo, esa iglesia que estuvo con él en Pentecostés, donde recibió el envío, el Espíritu Santo, aquella iglesia que dijo nuestro Señor Jesucristo que tiene que ir por todo el mundo, a todas las gentes, a todas las naciones. Esa iglesia que es católica,
esa iglesia, por más que no les guste a mis queridos hermanos escuchar la palabra católica, esa iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de la que habla la Sagrada Escritura, tiene que ser católica, tiene que ser universal, tiene que ser para todo el mundo, para todas las gentes. Esos apóstoles imponen la mano a Pablo y Pablo empieza su apostolado. Por eso, mis queridos hermanos, a mí me queda una pregunta y le trasladé a este hermano pastor y le pregunté si quién a él le había impuesto la mano, y él me dijo que le había impuesto la mano otro pastor que está en Buenos Aires, y a ese pastor que está en Buenos Aires, ¿quién le impuso la mano? Y vamos a ver si en esa sucesión apostólica que ellos pretenden tener, llegamos hasta esta comunidad primitiva de la cual estamos hablando en la Sagrada Escritura. No nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar. Es tan interesante recibir el Espíritu Santo y poder imponer las manos. Esto ya vamos a encontrarlo también en Hechos de los Apóstoles. Ocurrió algo muy interesante. En Hechos de los Apóstoles, versículo 18, capítulo 8, versículo 18, había un mago que se llamaba Simón, y ellos le veían a los apóstoles hacer ciertas cosas. Entonces, en el 18 dice esto: al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles, aclara, por eso es importante, la palabra es clarita, no da lugar a duda. La imposición de la mano de los apóstoles se transmitía al Espíritu. Les ofreció dinero diciéndole: denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Esa iglesia primitiva, con la imposición de manos, recibía el Espíritu Santo. De los apóstoles, aclara, subrayen, de los apóstoles, no de cualquier persona. Para el ministerio laical en el cual yo trabajo, a mí, el obispo, cuando realicé mi confirmación, cuando me confirmé en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Él me impuso las manos. Uno que está directo con esa sucesión apostólica desde aquellos apóstoles hasta hoy, ininterrumpida. Por eso, mis queridos hermanos, es importante profundizar en los textos bíblicos y no solamente quedarnos con algunos versículos fuera de contexto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto, y con textos fuera de contexto yo puedo decir lo que sea y enseñar lo que sea con la Sagrada Escritura. Por eso, mis queridos hermanos, ya el apóstol San Pedro decía bien claro: la Escritura no se puede interpretar por cuenta propia. ¿Y quién es la que puede interpretarla por cuenta propia? Hay una iglesia que es pilar y fundamento de la verdad, que tiene la verdad, una iglesia, no dos ni miles, una iglesia que es el pilar y el fundamento de la verdad. Hay una iglesia en donde se manifiesta la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Hay una iglesia donde se manifiesta todas las formas de la sabiduría de Dios. Yo quiero estar en esa iglesia, porque a esa iglesia mi Señor Jesucristo le cuida, a esa iglesia mi Señor Jesucristo le purifica, a esa iglesia mi Señor Jesucristo la alimenta, y a esa iglesia mi Señor Jesucristo le salva. Yo quiero estar en esa iglesia, mis queridos hermanos. Les invito a que busquen la iglesia del Evangelio, la iglesia que dice nuestro Señor Jesucristo allá en el Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 18: sobre ti edificaré mi iglesia. Les invito a descubrir esa iglesia primitiva. Vamos a estudiar, profundizar la Sagrada Escritura, y hasta aquí llegamos en este encuentro. Será un próximo encuentro, y los temas que ustedes quieran que nosotros toquemos a través de estos espacios, con mil gusto, dentro de lo que da nuestra capacidad de laicos,
nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes lo poco que sabemos de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Y así todos juntos ir creciendo nuestra fe y ser firmes, porque recuerde, mi querido hermano, el católico, si no se forma, tarde o temprano se desforma. Muchísimas gracias, hasta un próximo encuentro.